Hola, Mónica, buenas Buenas tardes, tardes. licenciada. Gracias, Scarlett. Buenas tardes, licenciada. Gracias, Milagro, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas Hola, tardes. Juan. Gracias, Gerald. Buenas tardes, Lick. Hola, Jonathan. Buenas tardes, Gracias, Lica. Leticia, César. Hola, Fátima. Gracias, Evelyn, buenas tardes. Gracias, Laura. Gracias, Clara. Buenas tardes, licenciado. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jóvenes, si fueran tan amables de colocar en el grupo de WhatsApp que no voy a admitir manualmente, que ya todos deben de ingresar automáticamente, por favor. Si alguno les escribe de que no puede ingresar, por favor les indican esto. Bueno, el día de hoy tenemos el juego número 3 de diapositivas y vamos a trabajar con esta frase de la autonomía. Esta implica asumir responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. Esto es anónimo. Me gustaría que me dieran su reflexión acerca de esto. A ver, ¿quién me quiere colaborar? Ya empezó mi... Gerald, ¿qué opinas? Habla al rato, papi. Ya empezó. Platicamos al rato. Ven, te amo. Vale, pero mami, te amo. Gerald, buenas. Buenas tardes, licenciada. Ok, ¿qué me dices acerca de la reflexión? Perdón, licenciada, fíjese que cabal me salí un ratito y no pude escuchar. No importa, yo te la coloco nuevamente. Ok. Aquí está. La autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. Dime. Pues... ya me bloqueé. Ok, vamos a decirle a Scarlett que nos ayude. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Gracias, Scarlett. Buenas noches. Pues yo pienso de que la autonomía, es decir, la capacidad que uno tiene de asumir las responsabilidades de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos, es el estudio de uno mismo y la aceptación de uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno se acepta tal y como es, uno puede gozar de esa autonomía, ya que nadie nos puede decir o nos puede juzgar fracasos ajenos o echarle las responsabilidades a otros. Y por ejemplo, el crédito de nuestros éxitos, ya que el ser humano, cuando tenemos éxito, como que cuesta reconocerlo. Entonces, el saber que tanto el fracaso como el éxito es parte del ser humano, entonces como que somos libres de las opiniones de los demás y por eso se refiere a la autonomía. No sé si es así, licenciada. Ok, muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más?
Yamile creo que levantó la mano. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Sí, la autonomía es la libertad que tenemos, ¿verdad? De decidir sin que nadie nos esté fiscalizando o controlando, ¿verdad? Entonces, esa libertad implica no solo disfrutar de lo bueno, sino también de las consecuencias de cualquier decisión que tomemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí enfatiza en que implica asumir la responsabilidad de los fracasos y reconocer el crédito de nuestros éxitos, que no solo las cosas buenas, ¿verdad?, las podemos tomar como propias, sino también las consecuencias de aquellas decisiones, malas decisiones, ¿verdad?, que hemos tomado. También tenemos que asumir esa responsabilidad. Eso es lo que yo comprendo. Ok, muchísimas gracias. Stanley nos dice que la autonomía nos da libertad de acción, por tal motivo eso nos responsabiliza de nuestros actos al ser resultado de esas mismas acciones. Perfecto, ahí está muy bien, muchísimas gracias Stanley, gracias Yamile y Scarlett. Tienen toda la razón. Aquí en Guatemala, al menos en los gobiernos, el problema que pasa es que si un proyecto tiene éxito, está bien, perfecto, todo el mundo sale a vanagloriarse de él y con pompas y redoblantes y todo lo demás. Pero el fracaso, andan viendo a quién tirarle la chibolita, a ver quién se hace responsable de esto. Sin embargo, aquí nos dice que en la autonomía debemos de agarrar el fracaso y ocuparlo como un medio de no volver a cometer ese error, para que nos sirva de un estudio, de un ejemplo, de una parte donde ya no vamos a volver a equivocarnos, ¿verdad? No que todo fracaso sea en sí un fracaso, sino que sea un estancamiento para volver a subir a donde queremos ir. Lastimosamente, no lo vemos de esa forma siempre que se habla de fracaso. Entonces, a veces perder no significa perder, sino que significa ganar. Y eso es un poquito complicado que las personas no entiendan. Vamos a ver el día de hoy algunas definiciones, por ejemplo, ¿qué es la competencia administrativa? Es el conjunto de facultades o atribuciones que el órgano jurídico le confiere al órgano administrativo. Todas estas definiciones ya las vimos anteriormente, pero necesitaba dejarlas plasmadas porque la otra semana vamos a tener una comprobación de lectura de las 4 diapositivas para que tengamos ya suficiente trabajo y podamos tener ya algunos puntos. ¿Qué es la centralización o concentración administrativa? Es una estructura en la que el conjunto de órganos administrativos de un estado están enlazados bajo la dirección de un órgano central único y encuentran su apoyo en el principio de la diversidad de funciones, pero dentro de un orden o relación en el que impulso y la dirección la lleva el superior jerárquico. Las políticas generales de gobierno, como las del presidente, él sería el jerárquico mayor, y la ejecución de las decisiones y los subordinados serían los ministros, viceministros, directores generales, desde las más altas jerarquías hasta el funcionario más bajo de esta escala jerárquica. Aquí en esta parte de la centralización hay ciertos aspectos que algunos funcionarios no se dan cuenta. Por ejemplo, estábamos diciendo la vez pasada del conflicto que hay entre el presidente y el vicepresidente. A veces el vicepresidente tiene que asumir cuando el presidente no se encuentra. Entonces las funciones deben de ser hechas sí o sí. ¿Qué está pasando en este gobierno? Este gobierno es el que más llama la atención porque el presidente y el vicepresidente no están en la misma línea. Entonces aquí en este concepto que es la centralización, cuando está el otro
En funciones, ¿será que lleva la misma línea o es ahí donde hace lo que él necesita hacer? ¿Qué dicen ustedes? Que ambos Pero- cumplen sus funciones por separado, o sea, no hay un trabajo en conjunto. ¿Será que ya estamos en centralización o descentralización? En descentralización. ¿Eso crees tú? Ok. ¿Alguien más? Analicemos el gobierno de Pérez Molina. Ahí hablando en función de presidente y vicepresidenta, ¿qué había ahí? ¿Descentralización o centralización? Buenas tardes, licenciada. Para mí había centralización porque todo lo tenían que manejar ellos y no se movía nada si no había una autorización específica de ellos. Ahí van los dos al fracaso o al triunfo juntos, ¿verdad? Ahí nos estamos dando cuenta ahorita en los tribunales, que juntitos se fueron los dos. En cambio, en este gobierno estamos teniendo esa pequeña coyuntura donde no van los dos en una misma línea. En la que es la desconcentración, consiste en una forma jurídica de descongestión administrativa, en la cual se otorga al órgano desconcentrado determinar facultades de decisión limitadas y un manejo independiente de su presupuesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo de jerarquía administrativa en cualesquiera de los sistemas de organización centralizada, descentralizada y autónomas. La desconcentración administrativa nace como la contraposición de la centralización. Con esta se busca eliminar el excesivo centralismo burocrático que hace que la administración pública se torne lenta en sus decisiones y evite la rigidez del centralismo burocrático. Esto estábamos hablando anteriormente de lo que era el IX, ¿verdad? Exactamente, Karina, se toman decisiones unilaterales en el gobierno actual. Tienes toda la razón. ¿Qué es la descentralización? La creación de los órganos descentralizados tiene que necesariamente ser por leyes especiales de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la que las 2/3 partes del Congreso, con la mayoría de las 2/3 partes del Congreso, con personalidad jurídica propia, distinta a la del Poder Central, manejo de un presupuesto propio para la realización de actividades que le atribuyen a un ente, en tanto que la desconcentración consiste en quitar la concentración de facultades de un órgano determinado, atribuyendo esa función a un órgano menor de jerarquía, pero no ha de pertenecer al mismo órgano que lo dio. Aquí ya tenemos la descentralización. Me gustaría que me hicieran el favor de leer el artículo 134 de la Constitución y le vamos a poner ahí, le vamos a subrayar porque es muy importante que lo tengamos actualizado. Por favor. Con gusto, licenciada. Artículo 134, descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente cuando se estime indispensable que la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Se establece como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma las siguientes. A. Coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del ramo a que corresponda. B. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. C.
remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus supuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se exceptúa la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal remisión será con fines de aprobación cuando así lo disponga la ley. D. Remitir a los mismos organismos las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general. E. Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control fiscal pueda desempeñar amplia y eficazmente sus funciones. Y F. En toda actividad de carácter internacional, sujetarse a la política que trace el organismo ejecutivo. De considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad descentralizada, será suprimida mediante el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Muy bien, muchas gracias. Veamos por qué creemos que se trata de entidades autónomas, como actividades descentralizadas. Aquí cada quien va a tener su presupuesto, desde el punto de vista, especialmente el de gobierno, elegidos democráticamente por los componentes que lo rodean. Por otro lado, también tienen la facultad que va más allá de una simple descongestión del ente central y tienen algunas características especiales. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de. Vamos a continuar de las diapositivas anteriores. Hablando acerca de las ventajas de la desconcentración administrativa. Una de ellas nos dice que la acción administrativa es más rápida y flexible. La acción administrativa se acerca a los particulares y aumenta la responsabilidad de los órganos superiores. Aquí cuando está diciendo que la administración es más rápida y flexible, depende de qué sea de qué institución o entidad sea la desconcentración, porque hay unos que nos hacen muchísimo más engorrosa porque se vuelve burocrática. Aún estando en la desconcentración, ellos van a tener sus propias formas y la flexibilidad no va a existir. Va a ser dependiente de qué entidad estamos hablando. Las ventajas de la desconcentración administrativa son la politización de los órganos desconcentrados. Se aumenta la burocracia, es decir, mayor gasto público. Tiene que pagar al ente principal o el jerárquico mayor y luego a la institución que ha sido desconcentrada. Y el servicio puede ser ineficiente debido a la falta de capacidad técnica de sus titulares. Exactamente, Yamile. En el caso donde yo manejo muchísimo la experiencia es en el del Ministerio de Educación y se puede decir en este caso donde dice puede ser ineficiente debido a la falta de capacidad técnica. Cuando nosotros como docentes nos ponen o nos implementan, en el caso cuando se creó lo que era la nueva forma de establecer la educación del CNB, quienes recibieron toda la capacitación eran secretarias. Entonces las secretarias únicamente van a manejar los términos que les estén demostrando. Sin embargo, los docentes manejan otro lenguaje técnico que es el que ellos van a utilizar y el único que pueden entender o les pueden explicar. Entonces ahí se creaba la controversia porque cada una de las departamentales, o sea, el Ministerio de Educación creó las departamentales y cada departamental envió a sus representantes para que ellos pudieran tener la capacitación y luego dársela a más de 80,000 maestros. Entonces, esta se fue perdiendo porque la capacidad técnica de los titulares no estaba apta para llevar a cabo esta desconcentración administrativa. Era un poquito complicado el entender y darse a entender sobre esta situación.
uno de los procesos que deben de tener mayor cuidado para no caer en uno de que una ventaja se convierta en una desventaja. Los procedimientos para la desconcentración administrativa pueden ser por medio de normas emanadas por el legislador, por disposiciones emanadas por el organismo ejecutivo o por medio de normas administrativas de manera pura y simple. La autonomía administrativa. Los entes autónomos son aquellos que tienen sus propias leyes y se rigen por ellas. Se considera que tienen como finalidad actuar de una forma independiente y además tienen la facultad de darse sus propias instituciones que la regirán. Y lo más importante, el autofinanciamiento, sin necesidad de recurrir al presupuesto general del Estado. Pregunto, ¿la Universidad de San Carlos de Guatemala es autónoma? Sí. ¿Sí? De hecho, No, es semiautónoma. ¿Ah? Es semiautónoma. ¿Quién me habló de semiautónoma? Yo, licenciada, Milagro Alvarado. Es que, ok. ¿Por qué me dices tú que es semiautónoma? Porque la universidad recibe una parte del presupuesto general del país, pero posee sus propias leyes. Ajá. ¿Algo más? Estamos hablando financieramente. Dijiste Sí, financieramente que depende todavía del presupuesto general. ¿Y lo demás? En lo demás, recibe sus ingresos a través de los procesos administrativos. Muy bien, de las inscripciones de los estudiantes, ayudas y todo lo demás. Muy bien, muchísimas gracias. En la Universidad de San Carlos no es autónoma, porque aún recurre al presupuesto general del Estado. Muchas gracias. Los entes autónomos deben contar con sus propios recursos. Perdón, Selvin, dime. Licenciada, aunque en la Constitución diga que es autónoma, es semiautónoma. Lo que pasa es que la Constitución en el artículo 82 nos dice que sí es autónomo. Pero también hay un artículo donde te dice que el presupuesto del Estado, creo que es el 5%, ¿no? Ajá. Entonces ahí hay presupuesto del Estado y nos está diciendo que la autonomía no tiene nada que recurrir al presupuesto general del Estado. Está bien, gracias, licenciada. Para servirte. Legalmente, constitucionalmente, diría yo, Axel. Pero tenemos esa... ¿Qué manda? Esta autonomía administrativa abarca todo. En la parte financiera, la parte de procesos, la parte de planificación y organización. A eso me refiero. Ok, en el caso de la Universidad de San Carlos, es autónoma porque el presidente no dice quién va a ser el rector, sino que es electo. Entonces su gobierno va a ser electo, nadie lo va a ponerlo, más que los estudiantes, los docentes y los profesionales. Ellos son los únicos que van a elegir a su propio gobierno. Entonces, en esta parte se dice que es eso, ¿no? Son descentralizadas que aún tienen ese funcionamiento administrativo. ¿Continuamos? Los entes autónomos son aquellos que tienen sus propias leyes. La Universidad de San Carlos tiene sus propias leyes y se rige por medio de ellas. Se considera que tienen como finalidad actuar de una forma independiente y además tienen la facultad de darse sus propias instituciones que las regirán. Y lo más importante, el autofinanciamiento sin necesidad de recurrir al presupuesto general del gobierno. Los entes autónomos deben contar con sus propios recursos, un patrimonio propio, independencia total del organismo centralizado
y sin ningún tipo de control, pues no manejan fondos públicos, sino solo privativos. Es decir, que la autonomía debe ser en lo jurídico, económico, técnico, científico y fundamentalmente en la capacidad de poder autoadministrarse. Existen varias clases de autonomía administrativa y entre ellas tenemos, dime Yamile. Yo creo que ahorita va a explicar usted de lo que tenía duda, es que seguía sin entender por qué es que hasta celebramos la autonomía de la USAC en realidad no es autónoma, ¿verdad? Pero es únicamente por la parte financiera, ¿verdad? Pero creo que a eso se va a referir usted ahorita, cada tipo de autonomía que hay. Exactamente. Gracias, licenciada. Ya dijimos que es autónoma constitucionalmente porque, como nos dijo Sergio creo que fue el que nos leyó, el artículo de la Constitución, ¿verdad? No, fue Yamile. Perdón. Ok. La autonomía territorial se basa en el territorio y puede adoptar diversas formas de organización, regiones, zonas, divisiones y la principal autonomía territorial conocida en Guatemala, que es el municipio. Estamos hablando de una autonomía territorial porque la elección de los alcaldes, o sea, el gobierno, lo va a tener el pueblo de Guatemala. Ellos van a elegir directamente al alcalde. El alcalde no es puesto o nombrado como lo vimos anteriormente, sino que es electo. La autonomía institucional se basa en los servicios públicos o en las funciones técnicas a cargo de las organizaciones autónomas. Y la autonomía por colaboración, que se basa en funciones administrativas propias del Estado y se trasladan a organizaciones autónomas privadas que trabajan con independencia del Ejecutivo. La administración estatal en Guatemala, en el ámbito jurídico de la administración pública, se desenvuelve dentro del ordenamiento jurídico, que va desde la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de la cual se encuentra estructurado todo el Estado y sus organismos. Estaría el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que hemos visto anteriormente que son los tres poderes del Estado. Y la casi totalidad de sus órganos administrativos, que son las entidades descentralizadas y autónomas. Incluso regula otros organismos del control administrativo, como la PDH, la Contraloría General de Cuentas, que estas también están en artículos constitucionales. La administración pública debe someter su actuación estrictamente a la ley y fundamentalmente a los principios de legalidad y juridicidad. A ver si se recuerdan cuál es el principio de legalidad y juridicidad que vimos en la Constitución. Yo les dije que les colocaran ahí en el epígrafe el principio de legalidad y juridicidad. Dime, Luisa Fernanda. Buenas noches, licenciada. Son los artículos 239 y 221 de la Constitución Política. Muy bien. ¿Me puedes leer el de legalidad? Sí, solo deme un momento. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. A. El hecho generador de la relación tributaria. B. Las exenciones. C.
el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. D, la base imponible y el tipo impositivo. E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. Y F, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas de ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Gracias. Aquí necesito que tengan subrayadas donde dice son nulas ipso iure. Recuérdense que el principio de legalidad nos dice que si no está en la ley, no existe. Aquí no hay para dónde. ¿Se recuerdan que eso lo habíamos visto anteriormente? De la legalidad o del principio de legalidad que nos decía que si no estaba en la norma, no existía. En cambio, en el de juridicidad, si nos da, si no está ahí, vamos a tener 3 para buscarlos. Vamos a leer ahora el principio de juridicidad. Por favor, ¿alguien más? Es el artículo 221. Ok. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad, de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso puede interponerse el recurso de casación. Ok, muchas gracias. Yamile, sí, la Universidad de San Carlos es autónoma. Eso ya lo vimos que está constitucionalmente escrito. Sin embargo, dijimos que su autonomía es limitada porque parte de sus ingresos económicos dependen del presupuesto del gobierno. Únicamente. Ahora sí, ¿sí estamos, Yamile? Entonces, ¿sí es autónoma o es semiautónoma? Es autónoma. Es autónoma porque está un artículo constitucional. Ah, ok, perfecto. Es que ahí fue donde me creó la confusión, ¿verdad? Cuando yo dije que era autónoma y la compañera dijo que era semiautónoma porque dependía de los fondos del Estado, ¿verdad? Entonces, yo entendí esta parte de que la autonomía tiene que ser o todo o nada, pero que como la universidad recibe fondos del Estado, es semiautónoma, pero entiendo que constitucionalmente es autónoma, pero recibe fondos del Estado. Esa sería la respuesta correcta a la hora de que nos preguntaran. Es autónoma constitucionalmente, sin embargo, su autonomía es limitada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por aclararlo. Esa sería la respuesta. Gracias. A la orden. Dime, Sergio. Licenciada, buenas tardes. Realmente es que ese tema es un tema bastante complejo porque realmente entonces la única entidad autónoma que realmente existe en nuestro sistema es el IRTRA, porque es el único que no recibe fondos del presupuesto del Estado, sino que tiene un impuesto específico para poder, que lo maneja y lo administra conforme a sus propias decisiones. Pero realmente es un tema bien complejo la autonomía, porque la autonomía entonces no existe, porque las demás instituciones
todas reciben dinero del Estado. ¿Es así o no es así? Sus autonomías son limitadas. No voy a seguirles hablando acerca de esto porque la actividad que les dejé es de investigar acerca de eso. Pero muchísimas gracias por tu apreciación. El IRTRA es privado. Gracias, Viviana. La finalidad primordial de los órganos de la administración pública es el bienestar general o el bien común. Esto también ya lo teníamos visto, ya lo hablamos anteriormente. ¿En qué artículo encontramos esto de la Constitución Política de la República de Guatemala? Artículo 1, licenciada. Muy bien. Artículo 1, por favor, subrayado, porque esos vienen en las pruebas y después van a decir que nunca lo vimos. Artículo 1, vamos a ver, Laura, si fueras tan amable, Laura Lara, ¿podrías leer el artículo 1? Sí, licenciada, con gusto. Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ok, vamos a subrayar. El fin supremo es la realización del bien común. La administración estatal en Guatemala, que es la Constitución, las leyes y los reglamentos, le otorga a los órganos administrativos en particular y a la administración pública en general la competencia, estructura, procedimientos y control. En la competencia tenemos las atribuciones y funciones específicas. Solo la ley puede dar competencias. La estructura, la forma en que se encuentra jerárquicamente constituido y ubicado el órgano administrativo para el desarrollo de su finalidad. Procedimiento. En materia del reglamento administrativo a través del cual se desarrolla la actividad o la forma en que debe presentarse el servicio público. El control consiste en una serie de recursos administrativos y procesos judiciales que se encuentran a la mano de los particulares. En el caso de la administración pública, afecte o perjudique los derechos e intereses de los administrados. Clases de control. Tenemos el control interno de la Constitución, Belén. Clases de control. Control interno, respeto de los derechos humanos, control de gastos, respeto a la Constitución, que sería la Corte de Constitucionalidad, y aquí en el control de gastos sería la Contraloría General de Cuentas y recursos administrativos. Y también tenemos lo que es el control judicial. En el quinto tenemos los recursos financieros, que serían impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, tasas, préstamos e instituciones nacionales e internacionales con los cuales el Estado cumple con su finalidad. Es importante que veamos esto, que cuando decimos nuevamente, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Arzú, cuando se empezaron a privatizar tantas instituciones, nos dejó la forma de mantener al gobierno bastante angosto el presupuesto porque no hay tantas instituciones. ¿De dónde? ¿Cuáles serían aquí las instituciones, según ustedes, que nos pueden dar recursos financieros todavía para mantener al gobierno? Licenciada, el INDE pudiera ser uno. El INDE. Porque es que hay una situación con ese contrato que se hizo de la energía eléctrica, y es de que dentro del contrato estaba de que de ORSA
tenía que crear nuevas plantas de generación de energía hidroeléctricas y cambiar los sistemas, y no los ha logrado. Y realmente quien produce ¿cómo se llama? La energía es el INDE, porque ellos son los que manejan todo lo que son las hidroeléctricas dentro del país. Pienso yo. Ok, ¿alguien más? La empresa portuaria Quetzal, licenciada. La empresa portuaria. Ya vieron tantos problemas que nos ha causado la empresa portuaria, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, cuando estaban viendo todo el tema de la corrupción, tanto dinero que se va y no llega a donde debe de estar. Imagínense ustedes qué clase de gobierno tendríamos nosotros si no existiera la corrupción y que todos los entes encargados de la recaudación, tanto de impuestos, contribuciones especiales o tasas, pudiéramos tener unas arcas llenas donde podríamos tener todos los guatemaltecos una forma de gobierno bastante enriquecido. ¿Será que nosotros como guatemaltecos podemos en algún momento decir hasta aquí a todos esos abusos que se cometen, o podemos ser entes fiscalizadores para que lleguen todos estos recursos al gobierno y se queden ahí, no enriquezca a una sola persona o algunas personas? Deberíamos, licenciada. Deberíamos, ¿verdad? Sí, sí, pero muchos dicen que que no accionan porque se están enfrentando a una gran red de corrupción, ¿verdad? Pero yo siempre he opinado que los buenos somos más, pero estamos mal organizados. Exacto. María de Los Ángeles dice la SAT. Muy bien. ¿Cómo, María de Los Ángeles? María de Los Ángeles, ¿cómo la SAT puede darnos recursos financieros? No importa, escríbelo. Yo lo leo. ¿O alguien que quiera opinar y ayudar a María de Los Ángeles? Por el ingreso del impuesto sobre la renta y el IVA, ¿verdad? Las ventas de los bienes, las ventas de los petróleos y sus derivados. Todo lo que requiere impuestos, ¿ve? El pago de los impuestos. Muy bien. Muchísimas gracias. Tenemos también la actividad legislativa y la promulgación de las leyes. ¿Ustedes creen que el hacer o el promulgar leyes que no tienen efecto o leyes que se quedan muertas e inertes ayuda a lo que es la administración estatal de Guatemala? Pueden haber miles de leyes, pero las leyes ahí están puestas en el papel únicamente, pero no logran causar el impacto que deben para que se puedan reformular todos los recursos que se tienen para poder lograr el bien común que se necesita o el bien común que se persigue. Miren si estaba acá, ¿eh? ¿Sí estaba bien? ¿No sale? Ah, ¿y eso no se está saliendo vos? Mire, cielo. Yo salí tu micrófono. A ver, Jocelyn. Un shampoo, por favor. Voy a tener más cuidado en la próxima. Jocelyn. Jocelyn Paola. Necesitamos que nos des tu opinión acerca de los recursos financieros y la actividad legislativa en la promulgación de leyes. Disculpe, licenciada, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, queremos saber tu opinión acerca de la promulgación de las leyes en la actividad legislativa referente a los recursos financieros. ¿Tú crees que todas esas leyes
que han sido decretadas, están puestas en papel únicamente y no pueden ejecutarse, causan algún efecto o no llenan el requisito para el bien común que fueron creadas. Licenciada, yo pienso de que sí llenan el requisito y que sí están muy bien formuladas las leyes, pero es muy diferente a que se lleve a la práctica en la realidad o en la vida diaria de nuestro país. Porque las leyes están muy bien hechas, muy ordenadas, todo lleva un orden en las entidades públicas, todo está muy bien ordenado, pero lamentablemente no se lleva a la práctica en la vida diaria. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Dime, Scarlett. Licenciada, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando se aprobaron ciertos decretos para agarrar de los fondos del Estado, del gobierno, para poder ayudar a las personas más vulnerables, me acuerdo yo que solo ejecutaron, no sé si el 2% de lo que se había liberado. Lógicamente, al no ejecutarse, pasan al fondo común. Entonces, a pesar que hubieron decretos para resolver la emergencia que se estaba viviendo en el país, a veces los actos burocráticos no permiten que se apliquen esto. Entonces, a pesar, como dijo la compañera, que están las leyes y decretos que pueden permitir estar mejor todos en algún momento, a veces los pasos burocráticos o los trámites son engorrosos y tal vez pasan años y no se puede. Entonces, es muy complicado eso acerca de la legislación de nuestro país, y mucho menos, ¿verdad?, cuando ya hay una red de corrupción, como se mencionaba, de que se benefician unos pocos de todo el dinero, porque Guatemala es un país muy rico, pero lamentablemente lo hace pobre muchos que están en una red increíble de corrupción. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Scarlett. Sí, es una muy buena definición que dices acerca de la actividad legislativa. ¿Qué manda, Sergio? Licenciada, gracias, licenciada. Lo que sucede, licenciada, es de que realmente en Guatemala, mi análisis es de que nosotros lo que tenemos mal son los mecanismos de control de las leyes. Y el ejemplo que puedo dar de eso es la ley de ambientes libres de tabaco. Es una ley que cuando se creó, se tenía que crear una policía del Ministerio de Salud Pública para que revisara en los centros comerciales de que nadie fumara, etcétera, 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 y impusiera multas. Y esa policía nunca se creó, pero es la única ley que se aplica porque son los mismos usuarios los que exigen la aplicación de la ley. Usted prende un cigarro en un centro comercial, inmediatamente la gente le va a decir al policía, mire, dígale que apague el cigarro. Y ese es el problema que nosotros tenemos. La policía no funciona como debe de funcionar, ni siquiera el organismo judicial. Incluso la Contraloría General de Cuentas no tienen una función real para verificar todos estos aspectos. Entonces no es una cuestión legal, porque las leyes son muy buenas. Es más, tenemos la Constitución que es catalogada como una de las mejores del mundo, pero aún así la gente la quiere cambiar y están pidiendo que se cambien algunos aspectos específicos de ella. Entonces es, como le digo, de los mecanismos que controlan la ley para que se cumpla el grave problema de lo que es en Guatemala. Ok, muchas gracias, Sergio. Vamos a ver, cuando tú dijiste que se debió de haber creado una policía para que fuera como darle importancia al cumplimiento de esa promulgación de al darle cumplimiento a esa ley, que sería fuera libre de tabaco, ¿verdad? Eso no estamos creando más recursos, más recursos
que no tenemos. Cuando se crea la ley, debería de contemplarse de una vez esto. Porque imagínate si que en cada ley que tú vas a colocar, vas a utilizar más personas y no tenés la administración solvente, o sea, una administración con recursos financieros solvente para que pueda darse este cumplimiento. Realmente ese es uno de los graves problemas, licenciada, que hay en el Congreso de la República, porque hay una comisión de finanzas públicas que es la comisión que decide y analiza si si se tiene la capacidad por parte del Estado de poder cubrir esos fondos específicos en las leyes. Ese es el grave problema que se está dando, que la gente también no entiende de que el presupuesto del Estado se cumple bajo tres formas de ingresos, que son los préstamos, que a la gente no le gusta que el Estado esté pidiendo dinero, pero esa es una forma de poder cubrir lo que le resta del presupuesto. La otra son las donaciones, que no hay donaciones específicas para presupuesto, y el tercero es los impuestos. Entonces, el grave problema de eso es de que la gente llega a pedir y a pedir y a pedir para que se promulguen dentro de las leyes y se cree nueva burocracia. Y la Comisión de Finanzas Públicas en algunos casos ha dicho exactamente de que la ley no tiene esas capacidades. Un ejemplo de eso fue en el tiempo de Jimmy Morales, cuando se hizo la famosa ley de las comadronas, que había un dinero específico para que se les tenía que dar a estas personas, y el Estado, el presidente vetó la ley porque dijo que el Estado no tenía la capacidad de poder cubrir esos ingresos a todas esas comadronas, aunque ahorita en esta legislatura se volvió a aprobar esa ley, pero ya se incluyeron dentro del presupuesto en base a las proyecciones de la SAT, que decía cuánto pensaba recaudar el poder cubrir con esa cantidad específica para las comadronas. Exactamente, ok. Yamile nos indica que en la parte de la aplicación de la observancia general va implícito que todos debemos acatarlas sin necesidad de que haya entidad o autoridad que nos pida hacerlo. Esto volvemos y nos remontamos anteriormente a nuestros hogares, a nuestras casas, a los valores que deben de ser puestos de manifiesto desde siempre en nuestros hogares, ¿verdad? Ahorita la voy a colocar, Sergio. Volvemos a lo mismo, a que en las escuelas no les van a ir a enseñar valores, sino que únicamente a ponerlos de manifiesto. Gracias, Yamile. Nos estaba diciendo María de los Ángeles, una duda: los ilícitos que se extinguen por la ley de extinción de dominio, esos son ingresos para el Estado. Sí, pero ellos deciden a qué entidades, como nos dijo aquí Sergio, a dónde van a ir destinadas. No exactamente, porque yo igual tenía esa idea, porque decía extinción de dominio va para el gobierno, pero no necesariamente para una entidad, sino que tienen ciertos reglamentos de a dónde van a establecerse, de dónde van a quedar específicamente todo lo que extensión de dominio va a ir captando. Y aquí está la actividad que están preguntando. Es investigar sobre las entidades con autonomía administrativa descentralizadas en Guatemala. Escribirlas en una hoja en Word y luego subir la tarea a Classroom, solo los nombres de las entidades. Luego aquí en la clase vamos a indicar por qué eligieron esas entidades y nos van a explicar. Yo igual les voy a preguntar al azar, porque siempre participan las mismas personas, por qué escribieron esas entidades. Como mínimo,
unas 5. Y de ahí todas las que quieran. Exactamente. Sí lleva su carátula. Colocan la carátula porque se supone que ya la saben hacer, ¿verdad? Entonces le ponemos la carátula y únicamente los 5 nombres. Yo les voy a preguntar a quiénes. El día jueves vamos a tener una clase normal, vamos a tener las diapositivas. En el grupo de Classroom. En el grupo de... Tengo 6 hermanos. Perdón. Julia dice, soy hija única. Ok, pues hay de todo. Hay un poquito de todo. Entonces, no sé quién está hablando. Bueno, entonces estábamos hablando que las tienen que subir a Classroom y luego solo los nombres de las entidades y las vamos a trabajar el día jueves. Esto lo vamos a trabajar y luego la próxima semana vamos a tener la primera prueba de lectura de las 4 diapositivas que ya se subieron. Ya están en el grupo, ya las pueden descargar y pueden verlas ahí. ¿Alguna pregunta? De nada, Héctor.